Buenas noches amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este devocional que estamos practicando desde la casa. Y hoy quiero hablarles de un tema muy especial que nos gusta a todos y es sobre el perdón, la dicha del perdón, los beneficios o la ganancia que tenemos nosotros al ser perdonados. Y quiero que me acompañen a leer el Salmo 32, el versículo número 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este salmo, el salmista David nos hace tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué hizo el salmista? Dice, declaró, confesó su pecado. Segunda pregunta, ¿a quién se los confesó? Se los confesó a Dios. ¿Y para qué lo hizo? Para que Dios lo perdonara. También el Salmo 38, el versículo 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado o me pondré triste. Aquí también encontramos dos preguntas. ¿A quién confiesa su maldad? El salmista dice que confiesa su maldad a Dios, confiesa su pecado a Dios. ¿Y cuál es el propósito de esta confesión? Sentir paz, encontrar la paz. Tal vez cuando nosotros cometemos pecados, sabemos que muchas veces alguna cosa que hacemos que no nos deja tranquilos, nos quita el sueño y nos puede traer consecuencias a nuestra vida, que puede ser una falta de paz en nuestro corazón. En el libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y quiero que veamos en este versículo, en esta porción de Proverbios 18, que Dios establece aquí dos condiciones para obtener el perdón y alcanzar la misericordia. Dice, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La primera condición para poder alcanzar misericordia, para poder ser perdonados nuestros pecados, es confesar. Confesar significa que debemos contarle a Dios todas nuestros errores, nuestros pecados cometidos. No porque Dios no lo sepa, obviamente que Él sabe cuáles son las cosas que nosotros hacemos que no le agradan a Él, sino porque sencillamente necesitamos nosotros saber que dependemos totalmente de Dios, porque nuestra conciencia es la que no nos deja estar tranquilos, es la que nos quita el sueño y la que nos quita la paz. Entonces debemos confesarlo, pero no debemos tomarlo como una penitencia o como un castigo, sino debe ser como un hábito diario de los que hacemos y de los que tenemos, de los buenos hábitos que tenemos en nuestra vida, y es confesar, estar cada día listos, o cada día preparados, o cada día perdonados, digamos así, cada día poder o cada momento confesar nuestros pecados, reconociendo específicamente lo que hemos cometido, porque como humanos cometemos errores todas las veces, cada momento. Entonces a veces nos damos cuenta, a veces los hacemos sin querer. Por eso debemos pedir al Señor que nos ilumine y que nos muestre. Recuerden lo que dice el Salmo 32, el versículo 3 y el 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en la versión nueva traducción viviente me gusta porque dice mucho más claro, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Mientras callé. En esta porción el salmista nos enseña a hacer la segunda condición para poder alcanzar y para poder tener la dicha del perdón, y es abandonar el pecado. Dice, mientras callé. Si yo callo mi pecado, pues no puedo abandonarlo y me voy a enfermar muchas veces, voy a perder mi paz, voy a tener una vida pues que no le agrada al Señor, porque no estoy preparado. Dice, abandonar el pecado.
No podemos confesar un pecado con la decisión de volver a practicarlo, porque no tendremos paz ni vamos a obtener el perdón. Si buscamos la misericordia de Dios, la condición es apartarse totalmente. Si deseamos realmente el perdón de Dios, la única condición es apartarse totalmente de eso. Entonces, estas dos condiciones, confesar el pecado y apartarse o abandonar el pecado, son las que nos enseña el salmista David para tener aquí perdón de verdad y para encontrar la paz. Leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 19, el versículo 18 dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Además de confesar nuestros pecados a Dios, debemos hacerlo también con nuestro prójimo si le hemos ofendido. Porque recuerde que nosotros vivimos en comunidad, vivimos en función de otras personas. Y ahora en este tiempo que estamos aquí en cuarentena, o que la hemos terminado, o que vamos a empezar a un cambio de vida total, debemos tener presente que nuestro prójimo tal vez es el primero en el que nosotros ofendemos, y a veces sin darnos cuenta. Entonces dice que debemos confesar nuestros pecados a nuestro prójimo y pedirle perdón también a él. En el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean, ¿qué?, sanados. La oración ferviente de una persona, dice, la oración del justo puede mucho. La oración ferviente nuestra tiene muchísimo poder y da como respuesta resultados maravillosos. Entonces, debemos confesar los pecados a Dios, debemos confesar nuestros pecados a Dios y nuestros pecados o nuestras ofensas a nuestro prójimo, y obviamente pedirle perdón. Entonces, la Biblia nos enseña acerca de la confesión. El apóstol San Juan nos da una clave importante para la confesión. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 Juan 1:9. Eso nos enseña en esta parte de la Biblia, que confesemos nuestros pecados para que seamos limpiados, para que seamos sanados de toda maldad. La misericordia de Dios es tan grande que no existe pecado que Él no pueda perdonar, siempre y cuando éste haya sido confesado. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine, que nos muestre si tenemos algún pecado que no hemos confesado, y hacerlo, confesemos. Recuerde que confesar, hablar con Dios, es como si estuviéramos hablando acá nosotros dos, allá en la intimidad de su habitación, en la intimidad de su tiempo de comunión con Dios. Confiésele al Señor su pecado. Se cuenta la historia de un hombre rico escocés que había prestado en su vida, había prestado mucha plata, mucho dinero a varias personas. Era un hombre muy considerado, entonces todas las personas que le pedían dinero prestado, él sencillamente las prestaba. Le prestaba sin ningún inconveniente. Trataba con mucho cariño y con mucha consideración a sus deudores. Y cuando se daba cuenta de que estaban muy colgados o que era imposible pagar su cuenta, él sencillamente ponía debajo de su libro de contabilidad, debajo de su cuenta, una palabra que decía perdonado. Inmediatamente firmaba debajo de esa palabra y la cuenta quedaba saldada. Resulta que después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que este hombre había prestado, mucho el dinero que las personas habían sacado prestado a él, y se dio la tarea de ir ante un juez y a empezar a unos juicios legales para ver si podía recuperar estos dineros. El juez obviamente examinó todos estos casos y en una ocasión le preguntó a la señora, le dijo: señora, ¿esta es la firma de su esposo? Y ella dijo: sí, eso es, no hay duda, esa es original. Entonces el juez le dijo: no hay nada que obligue a estas gentes a pagar estas cuentas cuando el mismo esposo suyo ha escrito la palabra perdonado e inmediatamente firmado. Entonces no hay nada que los obligue porque no hay ninguna cuenta saldada. Quiero decirle que Dios, el Padre, nos ha perdonado por medio
de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó esa cuenta. Él mismo, el Señor Jesucristo, puso su firma de cancelado, perdonado, y toda la cuenta ha sido saldada. Y con esto quiero recordarle que el diablo en vano se ufana por traernos a la memoria aquellos pecados que alguna vez hicimos. Y como dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, usted que ha pedido perdón al Señor, que ha confesado sus pecados y que ha abandonado ese pecado, quiero que sepa que ya está perdonado y totalmente saldada su cuenta, porque el Señor Jesucristo puso su firma diciendo que todo está saldado. El enemigo no tiene por qué recordarle cuando usted, cuando llegue de pronto a su memoria o por alguna persona le haga esta recordación. Tiene que decirle, el Señor Jesucristo ya salvó mi pecado. Gracias por su tiempo. Quiero que incline su rostro y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te doy en esta noche porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú pagaste esa culpa que yo debía pagar. Tú la pagaste allá en la cruz del Calvario. Ayúdame, Señor, a confesar mi pecado. Ayúdame, Señor, no solamente a confesarlo, sino a abandonar, a apartarme de él completamente, para de esa manera tener yo paz en mi corazón y tener paz con mi prójimo también. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Y gracias porque tú has cancelado esa deuda y tú has llevado mi pecado en la cruz del Calvario. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buena noche. Dios les bendiga y nos esperamos en una próxima oportunidad con nuestros devocionales en casa.